Creo que ahora sí estamos todos. Pues bienvenidos a esta su clase. Pues. Y vamos a comenzar. Recuerden que habíamos hablado la clase pasada del periodo clásico griego. Habíamos hablado de que en ese periodo había tenido influencia de la cultura egipcia, sobre todo en el periodo arcaico. Le estoy dando como antecedente un poquito. Recordamos esto de cuando empiezan a surgir los pliegues de la ropa, las expresiones del rostro, los detalles anatómicos, que es lo que consideramos el periodo clásico de Grecia. Ahí vemos este tipo de cuestiones, la forma de los labios, el pelo, el detalle de la diadema, la expresión, las pestañas. Bueno, todo nos da a entender que había habido un desarrollo del arte que buscaba darle más naturalidad a la forma, a la expresión, sin salirse de una cierta idealización de los individuos con individuos representados. Habíamos visto que se pierde la rigidez en la posición, en la anatomía, con la famosa contrapostura que era darle movimiento a los cuerpos, a los ejes del cuerpo, al giro de la cabeza, al movimiento de los pies, etc. Habíamos visto también, bueno, aquí tenemos una composición completamente estática donde los ejes son horizontales, se presenta de frente en coros, y en cambio en el periodo clásico empieza a haber este movimiento de los ejes. ¿Sí? Había también esta cuestión de la idealización del individuo como reflejo de la idealización de una vida moral, ética, lo que los griegos le llamaban la calocratia, que nos había platicado Carlos la semana pasada un poquito de ello. Entonces tenían este sistema de proporciones ideales del cuerpo humano. Por ejemplo, en el caso de Polícleto tenía 7 cabezas, medía la altura de su individuo, en otros casos medían 8. Y habíamos hablado también de la influencia de la geometría o de los órdenes naturales geométricos en las proporciones que utilizaba el arte griego. Ya se habían utilizado también en otros lugares, en Egipto por ejemplo. Y esta idealización, como yo se los comenté, nos llevaba a ver a los individuos como dioses y por el contrario a los dioses como individuos. Todo era idealizado. Son unos guerreros, pero son tan bellos que parecen dioses, ¿no? Ese es el sentido que impregnaba a esta época del arte clásico griego. Y hacemos mucho énfasis en el arte griego, porque para el mundo occidental Grecia es como una suerte de la cultura madre, ¿sí? Ahorita en esta siguiente sesión vamos a ver por qué. Habíamos hablado de todo el Mediterráneo, las islas griegas, la zona de influencia. Y cómo esto mismo que les repetía, estos son guerreros, parecen dioses. Este es un dios y parece un hombre idealizado. Es el dios, puede ser Neptuno o Zeus, cualquiera de los dos, todavía no sabe con certeza. Y bueno, también habíamos visto cómo los elementos escultóricos servían para decorar los templos. Estas son las metopas. Habíamos hablado un poquito de los pedimentos, también cómo la composición triangular servía para decorar estos espacios que dejaba la disposición del techo de un templo griego. Abajo vemos las metopas, arriba vemos el pedimento del Partenón. Habíamos hablado de Fidias, que era un escultor. Maestro de obras, arquitecto. Habíamos hablado de cómo lo que ya habíamos mencionado, los ideales de la sociedad griega se veían reflejados en su escultura, cómo seguían
los guerreros este ideal de ser representados como seres nobles y morales, como hasta el último el guerrero griego seguía luchando a pesar de que ya estaba herido de muerte en búsqueda de este honor que tenían. Hablamos un poco de teatro en la Atenas del siglo, de la época clásica, fue cuando realmente se inventó el teatro. A partir de ciertas ceremonias religiosas empezaron a hacer representaciones. Vimos un video bastante, ¿cómo lo voy a decir? Fuera de lo común, de teatro con máscaras, como que cambia mucho la perspectiva de ver a una persona con máscara hablando en una obra de teatro, por lo menos a mí me impresiona. Aquí vemos una foto como resumen, para ver la expresividad del rostro, para ver la situación en la que se encuentran los personajes, ya sea de las tragedias o las comedias, que eran los dos principales géneros del teatro en Atenas. Y entonces llegamos a un momento que Plinio el Viejo, un historiador romano, cuando narra estas cuestiones artísticas, porque también era lo que podríamos llamar ahora como un moderno historiador del arte, Plinio el Viejo, dice, y ahí terminó el arte. Para Plinio el Viejo, en cuanto terminó la época clásica de Grecia, para él ya había terminado el arte, ya no podía existir el arte. Y bueno, es una posición un tanto drástica de un historiador romano, pero evidentemente no terminó el arte, porque el arte sigue hasta nuestros días. ¿Qué sucede después de la época clásica en Grecia, en la que predominantemente estaba Atenas como guía de toda la confederación griega? Pues que, como en todo, viene una transformación. La vida es como dice esa canción creo que es de Mona Bell, la vida es una tómbola, tómbola, que a veces sube y a veces baja, ¿no? Entonces, evidentemente en todos los periodos históricos hay un periodo de esplendor y un periodo de decadencia. El periodo de Pericles, que es donde se da toda esta construcción del Partenón y las estatuas y todo, se debió a que Atenas estaba en su máximo esplendor como representante de Grecia, era una de las principales ciudades de Grecia, y todo el movimiento cultural, artístico, político, recordemos que en Atenas se practicaba la democracia ateniense, el arte era reflejo de ese momento que estaba sucediendo. Sin embargo, había problemas. ¿Por qué? Las dos principales ciudades de la Confederación Griega, una era Atenas, que era una ciudad, como ya lo hemos visto, con una cuestión de la democracia, las bellas artes, se inventó el teatro, ahí vivía Fidias, construyeron el Partenón. Y por otro lado estaba Esparta, que era no lo contrario, pero tenían otro concepto de la vida. Esparta era una ciudad básicamente guerrera. Recordemos que eran ciudades-estado, eran como ciudades que tenían sus propias formas de gobierno. Entonces, había dos ejes de poder, uno el de Atenas y uno el de Esparta. Y evidentemente tarde o temprano se iban a enfrentar entre ellas, y se enfrentaron en la guerra del Peloponeso. Hubo varias guerras. La primera fue la primera guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, para ver quién tenía o quién lograba tener la hegemonía en toda la confederación griega. En aquel momento, el dirigente de Atenas era Pericles. Pericles está aquí representado en un busto de mármol. Y Pericles, como todo buen político, pues no voy a decir que tenía sus favoritos, pero sí tenía sus favoritos. En este caso era Fidias, de quien platicamos hace rato. Estuve buscando el dato porque recuerdan que les dije que fue como medio cuestionado Fidias en algún momento. Sí se le cuestionó, o sea, hay documentos que cuestionan a Fidias, porque lo acusaron que había ganado parte del oro que cubría esta estatua de marfil de Atenea y se la había apropiado para su propio, para quedársela, ¿no? Y también se le acusaba de que en el escudo, que vemos allá a la derecha, él se había representado en ese escudo. Estas cuestiones de acusación eran como muy comunes en Atenas, pues al ser un sistema democrático, te acusaban ante un órgano del Estado de tal o cual conducta y tú te defendías y podría ser que te declararan
culpable o inocente. En este caso creo que a Fidias no se le demostró nada, pero sí fue como cuestionado. Y era muy común en Atenas que a los gobernantes, extrañamente eso ya no se hace tanto ahora, les aplicaron el ostracismo. Había una especie de voto que era en piedra, que era el óstricon. Entonces votaban por aplicarles el ostracismo. ¿Saben qué es ostracismo? Ahora en nuestra época se habla de ostracismo, como que te aplican la ley del hielo, que no te hablan ni te hacen caso ni nada, ¿no? Pero en aquel momento era como una especie de destierro, te mandaban fuera de Atenas un determinado tiempo porque habías incurrido en alguna falta. A Pericles en algún momento, siendo él el jefe de gobierno de Atenas, le aplicaron el ostracismo y lo mandaron lejos. Luego le dijeron, vente porque nos están invadiendo los persas. Tú nos puedes echar la mano, ¿no? Pero era muy común que a los gobernantes no se les derrocara, se les quitara de su puesto, se les mandara lejos y luego podían regresar pasado cierto tiempo. Y en estas guerras del Peloponeso, aquí vamos a hablar cosas que ya Carlos está muy habituado, participó en su juventud, más o menos de 38, 40 años, Sócrates, que es uno de los filósofos más representativos de la Grecia antigua. Él vivió en el periodo clásico y participó como hoplita. Ustedes me dirán, ¿qué es un hoplita? Un soldado, pero es un soldado que no se dedica únicamente a ser soldado. En los ejércitos modernos, los soldados son contratados por el Estado para ser soldados. Les pagan un sueldo, participan en el ejército y todo. Pero en Grecia los soldados eran los propios ciudadanos, eran los hoplitas. ¿Sí? Eran ciudadanos que tenían que cumplir con sus deberes militares, y para cumplir con sus deberes militares tenían que tener su equipo militar que ellos compraban, y tenían que participar en maniobras de entrenamiento a las que acudían. Eran como una suerte de conscriptos, creo que ahora ya no hay conscriptos. ¿Tú como cuántos años tienes? Porque tú eres muy joven. ¿Cuántos? 20. ¿A los 18 fuiste al servicio militar? No lo hice. Hombre, eso qué bárbaro. No se fuiste al servicio. Bueno, entonces, antes había la figura de conscriptos. A los 18 años tenías que ir a marchar, básicamente a marchar. Creo que en algunos casos muy afortunados te hacían disparar o limpiar un arma y todo eso, ¿no? Entonces, estabas obligado un cierto tiempo a cumplir una labor en el ejército de tu país. Pero ya estaban siempre disponibles los hoplitas como ciudadanos que los podían llamar a la guerra y acudían con sus armas y formaban parte del ejército de la ciudad-estado a la que pertenecía. Aquí de un lado vemos a un hoplita ateniense y a su lado vemos a un hoplita espartano. ¿Cómo sabemos que es espartano? Pues porque hay una película que se llama Los 300. No sé si la vieron. ¿Quién vio la película Los 300? Sí. Todos, ¿no? ¿Tú no la viste? Es Hollywood, te hacer las cosas. No es cierto, no es cierto lo que dicen. Esta película tiene una cuestión que a mí me gusta mucho. Esta película en realidad está basada en un cómic de Frank Miller que se llama Los 300. Y sí es una imaginación excesiva, ¿no? Pero representa de cierta manera esta cuestión de los espartanos como guerreros profesionales, porque a diferencia de los hoplitas de otros países, los espartanos siempre estaban entrenando toda su vida. Eran más profesionales en ese sentido, que solamente que cuando había guerra iban a practicar. Y bueno, sabemos que eran espartanos, porque en sus escudos, aquí tienen la letra lambda, que es más o menos el equivalente a nuestra L. Y lambda era porque Esparta antiguamente se llamaba Lacedemón, entonces comenzaba con la lambda. Entonces, un elemento de identidad de los espartanos es la letra lambda en sus escudos. Y los 300, si estamos en la época clásica, ¿quién nos narra los 300? Sucesos que sucedieron más o menos 100 años antes, ¿no? Cuando los persas intentaron invadir el territorio griego y tuvieron esta derrota a los persas en la batalla de las Termópilas, perdón. Y aquí le doy la razón a Carlos, se llama el cómic y el cine, la película, se llama Los 300, pero en realidad no combatieron solo 300, combatieron 300 espartanos, como 700 corintios, como 500 atenienses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza a ver esta suerte de fantasía que mencionaba Carlos, pero para efectos de la acción del cómic y el cine, es muy impactante que 300 espartanos se enfrenten a
20,000 persas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, pero no todo es tan así. Aquí vemos un panel del cómic y está Jerjes, el rey persa, y le está diciendo a Leónidas, el rey de Esparta. Dice, tus rivales atenienses se arrodillarán a tus pies. O sea, eran griegos, pero no eran tan cuates entre sí los atenienses y los espartanos. Y eso se vio reflejado más o menos 100 años después de estos sucesos en las guerras del Peloponeso, ¿no? O sea, había una situación de conflicto entre Esparta y Atenas y cada uno tenía sus aliados y había una suerte de guerra civil en Grecia. Bueno, regresando a Sócrates. Sócrates participó en las guerras del Peloponeso, ¿no? Sí, en las guerras del Peloponeso, perdón. Ahí vemos a Sócrates, dice que salvó al general, lo está cargando, el general Alcibíades, que era uno de los generales del ejército atenienses, y Alcibíades en algún momento en sus memorias comenta que lo que a él asombraba de Sócrates en la batalla, que aparte de que ser un hoplita que cumplía con sus obligaciones de ciudadano, porque era filósofo, pero también tenía que ser hoplita y combatir en el ejército de su país, era que Sócrates observaba todo con mucha atención. Eso lo describe Alcibíades en un libro. Dice, es que me asombraba cómo Sócrates estaba en la batalla, peleando y todo lo que ustedes quieran, pero observaba todo lo que pasaba a su alrededor con mucha atención y se daba cuenta de los detalles. Y la Biblia dice que incluso salvó al general Alcibíades. Les estoy poniendo las referencias de donde es las fuentes iconográficas. Este es un grabado de la batalla de Popilea, de Tomás Couture, en 1843. Y esto tiene que ver con estos grandes temas que siempre les digo que retoman los artistas cada cierto tiempo y cada cierta época. Bueno, entonces Sócrates era un filósofo y estoy nombrando a los filósofos para ver cómo cronológicamente llegamos de la Grecia clásica al periodo helenístico que se llama, ¿sí? Entonces, estamos hablando de Sócrates. La guerra del Peloponeso debilitó a Esparta y Atenas. Sócrates tuvo un discípulo, que fue, Carlos lo sabe, pero también está ahí dicho, Platón. Entonces, estamos hablando de periodos como de 50, 60 años entre la Grecia clásica de Sócrates, pasamos a Platón más o menos 50, 60 años después, y de Platón tuvo otro discípulo. Perdón. Espérense. Perdón. Platón tuvo otro discípulo que era Aristóteles. Aristóteles tuvo la característica de que Filipo II, rey de Macedonia, lo contrató como tutor de su hijo. Filipo II era el padre de Alejandro, que a la postre se le conocería como Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, o simplemente Alejandro. O sea, cuando alguien dice Alejandro y sabe que es Alejandro Magno, es que este individuo ha trascendido en la historia, ¿no? Como Sócrates, como Platón, con un solo nombre los conocen. ¿Y por qué fue importante Filipo? Porque ante la cuestión de que tanto Esparta y Atenas estaban debilitadas, Filipo, que era un tipo muy listo, él era el rey de Macedonia, un reino que estaba al norte de Grecia, pues el que aprovechó toda esta cuestión de la guerra del Peloponeso para a su vez ser la ciudad-estado hegemónica, pues fue Filipo II de Macedonia. Es interesante esta escultura porque nos muestra un rasgo que tiene Filipo, que era tuerto. Para esto les diré que cuando se descubrió la tumba de Filipo, hicieron todo un análisis forense de su cadáver, de los restos de cráneo que había. Llegaron a la conclusión que en algún momento alguien le clavó una flecha en el ojo, perdió el ojo y quedó como debilitado de esta parte de aquí. Entonces, las representaciones que tenemos de Filipo, una es, de hecho, es una representación que se encontró en su tumba en un lugar que se llama Vergina, en Macedonia. Y otra es una representación basada en la película de Alejandro, ¿sí? Era un cuate, un guerrero tuerto. Sin embargo, tuvo la visión
de decir, como mi hijo va a ser rey, pues le voy a contratar un tutor tan de prestigio como Aristóteles, que el linaje de Aristóteles pasaba directamente hacia Platón y hacia Sócrates y hacia la Grecia clásica. Entonces, más o menos con estos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos damos cuenta del paso cronológico de la Grecia clásica a un periodo en que la Grecia clásica ya no era el poder, ya no era Atenas, ya no era Esparta, sino era Macedonia, y entramos en un momento que se le conoce como el periodo helenístico. ¿Por qué se le conoce como el periodo helenístico? Aquí hay dos situaciones que me gustaría mencionar. Este recuadro que les mostré de Alejandro es parte de un mosaico que se encontró en Pompeya hacia el 110 a.C., o sea, 200 años después de Alejandro Magno. En realidad este mosaico estaba en el piso, era una decoración en el piso, se encontró y se puso en una pared. Y en este mosaico, Alejandro está combatiendo contra Darío III, el rey de Persia. De un lado vemos a Alejandro, allá el que está en su carro de guerra es Darío III, y hay ciertas partes del mosaico que no se pudieron conservar. Pero ¿por qué combatía Alejandro contra Darío? Si nos vamos 100 años atrás a los espartanos estaban luchando contra Jerjes, que era otro rey persa. Porque siempre hubo un intento de los persas vivían en lo que actualmente es Irán, de extender sus dominios, en este caso, hacia el occidente. Los griegos lo rechazaban. Eventualmente, como vimos en la viñeta del cómic, en algún momento un rey persa le dio lana a Esparta para combatir contra Atenas, o sea, una maniobra política. Pero bueno, siempre hubo esta tensión entre Persia y Grecia, a pesar de que son territorios que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Pero ambos, sobre todo Persia, era un imperio expansionista colonial, hay un término así, ¿no? Algo así como se expandían, buscaban expandirse. Entonces este mosaico que es de Pompeya, 200 años después, nos muestra esta lucha entre persas y macedonios, en este caso representantes de los griegos, comandados por Alejandro Magno. Aquí vemos el detalle de Darío en el mismo mosaico, y aquí está su rival histórico, Alejandro. Tenía solo 17 años. Sí, o sea, él fue rey muy temprana. Como dato, así es. El caballo de Alejandro Magno se llamaba Bucéfalo. Supuestamente fue el único que pudo domar ese caballo, que era un caballo muy, ¿cómo se dirá? Siento desbravo, un caballo brioso. Brioso es el término correcto. Fue el único que lo pudo domar y era su caballo Bucéfalo. Hay una anécdota ahí que me han comentado muchos generales. Bueno, eso había una película de Alejandro, no sé si la vi hace como 20 años, yo creo. Cuando en ese tiempo, cuando dos ejércitos se enfrentaban, mandaban a un emisario para dialogar y llegar a ver si se podía evitar la guerra. Entonces los emisarios ahí platicaban y trataban de negociar. No llegaban a nada, regresaban y no llegaban a ningún convenio y se efectuaba la guerra. A veces el emisario llegaba atravesado por una lanza o llegaba a la cabeza del emisario, pues eso ya por sí solo hablaba de lo que iba a acontecer. De que no había arreglo. Avanzan, llegan los emisarios, no hay arreglo, avanzan los ejércitos. Y Alejandro no fue como Darío III, Darío estaba en su carruaje, pero estaba en la parte atrás, y el carruaje estaba como elevado para ver y dirigir las acciones. Y Alejandro no, al fin jovencito, osado, etc., estaba hasta el frente. Avanza su ejército y en un arranque brillantísimo, Alejandro toma una lanza. Estaba el esclavo que lo iba siguiendo a pie con las lanzas, las espadas, los escudos. Alejandro era su bucéfalo, y lo que hace Alejandro es avanzar por el diagonal, ¿no? Entonces, si ustedes son aficionados al fútbol americano,
van a saber que si enfrentan a un enemigo de frente, valga la redundancia, lo único que ven son cascos y hombreras, no pasa ahí el corredor. En cambio, exacto, si hacemos un corte en diagonal, se va a abrir huecos, y eso fue lo que hizo Alejandro. Avanza en diagonal, empiezan a abrir los huecos, ve a Darío III, le lanza la lanza, esto tiene redundancia, Darío se da cuenta, apenas se agacha, lo ve atravesado, ¿no? Le da tanto pavor que huye. Entonces, en la primera acción de guerra, Alejandro gana la guerra, porque los persas se ven desmoralizados al ver que su rey huye, y llegan los macedonios, que no tenían un ejército tan vasto, lo arrasan. Un jovencito de 17 años, en la primera acción, él solito, gana la guerra. No es casual, porque su papá lo ponía a entrenar con los generales, pero también tenía detrás a un genio. Sí. Y complementando lo que dijo Carlos, Filipo, el padre de Alejandro, era un gran estratega militar. Era tuerto, pero era un gran estratega militar. De hecho, fue el que inventó la legión, lo que después hacían los romanos con sus legiones romanos, que eran cuadros de soldados con lanzas al frente que no podía pasar. Lo inventó Filipo. No sé, mucho antes que los romanos, lo tomaron los romanos, pero lo inventó Filipo. O sea, eran pueblos que estaban acostumbrados a ser guerreros, ¿no? Pero Filipo también tuvo la idea de decir, bueno, si mi hijo va a ser rey, quiero que sea un rey que lo eduque el mejor filósofo de su época, que en aquel momento era Aristóteles. Entonces, sí era un genio militar también Alejandro, pero tenía capacidad intelectual también. O sea, eso es algo que hay que destacar de gran forma, ¿no? Y aparte, pues estaba bien chavo. Hay una película que se llama Alejandro también, por si la quieren ver por ahí. Ahí recrean ese. Sí. Pero bueno, sigamos entonces. Todo lo que logró Alejandro, que es tan fascinante que hace esto en el periodo helenístico. Alejandro estaba en Macedonia, en la parte izquierda arriba, al norte de Grecia, arriba de la parte amarilla dice Macedonia. Dominó toda la península griega, bajó por los Balcanes, dominó toda Asia Menor, dominó Egipto, dominó lo que había sido Sumeria y Asiria, y toda esa zona rosa llegó hasta la India y Pakistán, sus conquistas. O sea, estamos hablando de miles de kilómetros de longitud, lo que él pudo avanzar, conquistar, y hizo que llegara la influencia griega hasta esas zonas. Evidentemente había influencia griega. El comercio, la guerra, los hititos, los egipcios, los sirios, los troyanos, etc. Siempre había este intercambio. Pero lo que hizo Alejandro fue crear un mundo griego, ¿sí? Entonces, por eso se le llama el arte helenístico, porque es tanto el arte que se producía en Grecia en esa época, como el arte que se produjo en todas las otras zonas a las que Alejandro llegó por medio de sus campañas de guerra. Es el arte helenístico. Esto helenístico viene de Elón, que era el nombre antiguo de Grecia. Antes no se llamaba Grecia, se llamaba Elón, ¿sí? Así como Troya no se llamaba Troya, sino que se llamaba Ilión. Pero bueno, lo asombroso es que esto lo hizo en un lapso muy corto, ¿no? Y era un cuate muy joven, creo que se murió a los 34 años o a los 36 años, una cosa así. Pero logró crear todo un mundo que creo que solamente lo podríamos equiparar con lo que fue el Imperio Romano, 200, 300 años después. Entonces, el arte helenístico es tanto el que se produce en Grecia como el que se produce en las zonas de influencia donde llegó Grecia, gracias a Alejandro Magno. Y lo interesante aquí es que no es una copia tal cual del arte griego, sino que cada una de las zonas tiene como sus características y se ven influenciadas por el arte griego en ese sentido. ¿Y qué es lo primero que distingue al arte helenístico? Habíamos visto que había como una cierta tendencia, después del arte arcaico, el arte clásico, a mostrar con más naturalidad a las personas representadas. Sin embargo, esa naturalidad estaba idealizada, lo recuerdan. ¿Qué sucede aquí en esta escultura? Que podemos ver que es del periodo helenístico, es el boxeador en reposo, entre los siglos 3 a 2 antes de Cristo, o sea, más o menos 150 años después del periodo clásico. Me gustaría que dijeran las impresiones que tienen.
porque son muy características. Meli. El doblez del cuello cuando giras hacia un lado. Ajá. Estamos hablando del desarrollo de la anatomía, por ejemplo. ¿Alguien más? Sí, más detalles en la imagen, ¿no? La expresión. Por ejemplo, en los guantes estos o los protectores que tienen para la guerra, yo me imagino. O no sé si es simplemente porque le están. Es un boxeador. Ah, es un boxeador, ahí está, los guantes. Recuerden que en Grecia existía el pancracios, que era el boxeo. Fíjate. Yo destacaría unas cosas. Los que saben de boxeo, vean las orejas que tiene el cuate. Como de coliflor, le Lo llaman. que se llama orejas de coliflor en términos boxísticos. Debido a los golpes se va deformando el cartílago y quedan como deformes las orejas. El cuate tiene orejas de coliflor. En la foto de perfil se ve que tiene la nariz rota también. Sí, es así. Tiene los guantes. Se llama boxeador en reposo porque se ve que acaba de terminar una pelea y está descansando. Entonces ya no estamos hablando de una imagen idealizada de la persona, estamos hablando de una imagen cada vez más apegada a la realidad. Si nosotros nos remontamos 150 años al periodo clásico, hubieran considerado que, por ejemplo, una representación de Apolo tuviera la nariz rota y las orejas de coliflor, no, porque se buscaba dar un ideal de la persona representada. Aquí no, se busca ya representar a la persona real. Entonces, eso lo vemos en la posición de descanso, en los guantes que usa para boxear, en que el cuate está cansado, está viendo para arriba como diciendo, me acabo de soplar una pelea de no sé cuántos rounds, estoy bien cansado, voy a descansar un rato. En las orejas de coliflor, en los detalles de la barba, incluso si se fijan en la foto de perfil, el ojo se ve como hinchado, ¿no? O sea, se ve que le acaban de dar un trancazo y tiene un ojo hinchado. Es un boxeador, es como Rubén Olivares acabando de salir de una pelea, o Tase Chávez, una cosa así, ¿no? Entonces, ya no se busca esa cuestión de idealizar la belleza, sino que se busca la belleza a través de la representación real de los sujetos o de las sujetas también. Todo el detalle de los guantes, por ejemplo, este tipo de vendajes que usan, las protecciones. Esta como que supongo que es una pulsera que le ayuda a detener el guante. Todo esto lo hemos reflejado en lo que se llama el arte helenístico. Es más real, es menos idealizado, es más perfecto anatómicamente hablando, como tú lo mencionaste, Mary, se le ven las arrugas del cuello cuando gira la cabeza, por ejemplo. Pero ya es otro concepto de la representación del cuerpo humano, ¿sí? Incluso noten que tiene cicatrices, ¿no? De los golpes. En la nariz, en la frente, tiene los labios hinchados, tiene el ojo hinchado, tiene un corte en la ceja, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si notan en la oreja de coliflor tiene un corte también. Se buscaba representar la realidad de una manera anatómicamente muy eficiente, pero de individuos reales, ¿sí? ¿Qué había también en el desarrollo del arte helenístico? Esto lo vamos a ver un poco después porque tiene que ver. Había algo que se le llama el barroco helenístico, ¿no? Barroco quiere decir que es muy exuberante, muy exagerado. Y esto lo podemos ver en un grupo escultórico, que es el de los hijos de Laocón. Laocón era un sacerdote de Troya que tuvo alguna discordancia con los dioses, no hizo un sacrificio, se ligó a una sacerdotisa, cualquiera de estas cosas que podrían hacer enojar a los dioses. Y Neptuno lo castigó mandándole a sus hijos unas serpientes marinas, mataron a los hijos, y Laocón vio como las serpientes mataban a sus hijos. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos primero los cuerpos, ¿no? Los cuerpos están en posiciones tan naturales que parece que están congelados. Y con posiciones naturales me refiero a que son exageradas, ¿no? O sea, ese torcimiento de los cuerpos, el hijo de la izquierda siendo como apretado por una serpiente, el hijo de la derecha también, la serpiente mordiendo el costado de Laocón, las expresiones de sufrimiento del rostro. Todo esto era parte del desarrollo de la representación de los cuerpos, de los individuos, de los temas que se manejaban en la cultura griega. Vean, por ejemplo, las barbas, vean la musculatura, vean los pliegues de la tela, que eso lo mencionaste la vez pasada, ¿te acuerdas? Lo de los pliegues de la tela.
como que los pliegues en las telas siempre han sido un reto para los artistas, ¿no? Sí. Hay algunos apuntes de Durero solamente de su almohada y trata de representar su almohada lo más, claro, 1500 años después, pero la trata de representar lo más realísticamente posible. Entonces todo este barroco helenístico, la serpiente mordiendo, no sé, toda la parte anatómica de los cuerpos, las expresiones que se pueden ver desde muchos puntos de vista. A esta escultura le faltan los brazos, se encontró sin brazos. En algún momento como que se los quisieron añadir, pero se veía como antinaturales, como un poco la Venus de Milo. Y este periodo helenístico, pese a lo que podríamos considerar como el arte clásico griego, que tenemos las esculturas más famosas, creo que en el periodo helenístico tenemos más referencias. La victoria de Samotracia, creo que todo el mundo ha oído de la victoria de Samotracia. Bueno, es una diosa Nike, la diosa de la victoria, que se encontró en Samotracia, está, claro, no está completa, y se cree que así pudo haber sido el monumento original. No es que estuviese montado en la quilla de un barco. La quilla de un barco era parte del grupo escultórico, donde estaba montada la victoria de Samotracia. En la Academia de San Carlos tienen una copia de la victoria de Samotracia. O sea, es una copia en yeso, la sacaron de la original y la tienen en San Carlos. Entonces, a la derecha tenemos la presunción de cómo pudo haber sido completa la victoria, y a la izquierda está cómo está exhibida en el Museo del Louvre. Yo no sé, pero me pasa igual un poco como con el caso de la Venus de Milo. O sea, si la veo completa no me parece tan fascinante como si la veo incompleta. No sé si a ustedes les pasa eso. Tal vez es porque nos acostumbramos a considerar la que está incompleta. Tal vez porque al verla incompleta es como más misteriosa. O sea, no sé, sucede una cosa que me extraña con las recreaciones de lo que pudieron haber sido, ¿no? Y aquí vimos el mismo tipo de detalle en las plumas, en las telas. De hecho, si ven la tela que cubre el abdomen, la tela parece que está mojada. Y está mojada porque va en la quilla del barco y le va soplando la brisa marina y hace que la tela de la túnica se le pegue en el abdomen. Y vemos la tela transparente, ¿no? O sea, la maestría del escultor de tallar una piedra y que parezca una tela mojada sobre un abdomen y un ombligo, pues nos dice el grado de perfección técnica que había llegado la técnica escultórica. Y la diosa Nike ha sido representada, estos temas que les digo que son universales y siguen siendo representados, pues la marca, los gringos no le dicen Nike, los gringos le dicen Nike, porque es el nombre de la diosa en inglés. Y nosotros la tenemos en el tequila centenario de la diosa Nike, ¿no? Y este es el nuevo logo de Tequila Centenario. Pero en fin, son estos grandes temas que trascienden las épocas, los miles de años, y siguen siendo vigentes. Digo, todo el mundo sabe cuáles son los tenis Nike, ¿no? Sí. Y el logo de los tenis Nike es una abstracción de las alas de la diosa Nike. Y hay por ahí una anécdota que la que diseñó el logo de los tenis Nike. Es una chava que en los 70 le dijeron, ay, diseñate un logo para unos tenis. Sí, y creo que les cobró $14, una cosa así bien poquito, ¿no? Y luego, como para compensar al que habían tenido como mucho éxito los tenis, dijeron, mira, toma este paquete de acciones y te vas a ser millonario. Pues efectivamente se hizo millonaria con las acciones de tenis Nike, ¿no? Pero bueno, esto es algo que me gusta mucho de la historia del arte, cómo el arte trasciende las épocas. Y no necesariamente se presenta en medios artísticos, sino también en medios comerciales, porque son cosas que tenemos presentes en la naturaleza. Yo no sé si cuando han tomado tequila centenario habrán visto que es, bueno, ahora cada vez que tomen tequila centenario vamos a ver que es la diosa Nike, la que está en la etiqueta del tequila centenario. ¿Sí? Y llegamos, por ejemplo, a estas representaciones que todos consideramos como que es lo que es el arte griego, la Venus de Milo. ¿Por qué se llama Venus de Milo? Porque la encontraron en una isla que se llama Milo, ¿no? Y aquí vemos estas cuestiones, otra vez, la cuestión clásica de la nariz que decía la sesión pasada Carlos, este misterio de por qué no tiene brazos porque se rompieron, ¿no? Se me olvidó traerles una foto, pero resulta que no todas las esculturas de mármol que se encuentran están tan bien conservadas.
De repente se encuentran esculturas de mármol que por la erosión parece que son de granito o que les pasó una bomba por encima o que son esculturas modernas de otro tipo. Perdón, se me olvidó la foto. Pero bueno, los grandes temas de las proporciones perfectas que venían del arte clásico, el detalle en el peinado, los detalles de las telas que la cubren. Era más fácil poner a una mujer desnuda, pero los griegos se ponían el reto de, le voy a poner una tela nomás porque es difícil y la quiero representar, a ver cómo me queda, ¿no? Entonces ponían la tela para ver la maestría en la realización de la escultura, ¿sí? El rostro, una tercera parte para la frente, una tercera parte hasta la nariz, y una tercera parte hasta la mandíbula. ¿Se acuerdan que platicamos de eso la vez pasada? ¿Cómo estaba todo proporcionado de acuerdo a ciertos cánones de belleza? Y sucede lo mismo, o sea, se trascienden los temas y resulta que la Venus de Milo sigue siendo representada hasta el día de hoy, ¿sí? Ahí tenemos 3 representaciones, una de una película de Marlene Dietrich, la Venus rubia, una obra contemporánea de René Magritte, la que tiene la tela azul, y una obra de un artista contemporáneo que es como una representación en hierro de la Venus de Milo. O sea, estos grandes temas que siguen estando aquí presentes en nuestra memoria, y nos gusta seguirlos representando, y lo que es más importante, nos gusta seguirlos viendo. Y se usan para publicidad, para campañas publicitarias, para cuestiones de arte contemporáneo, etc. ¿Y qué sucede? No sé si se acuerdan que la clase pasada hicimos el comentario de que la mayoría de las representaciones eran de varones. Aquí vemos, no sé si se han dado cuenta, la diosa Nike, la Venus de Milo, esta que es la Venus de Lely. Hay más representaciones de mujeres también. Y esto es una cuestión muy sencilla, porque si estamos tratando de representar más naturalmente al ser humano, pues dentro de la humanidad también hay mujeres, entonces empiezan a representar más mujeres también, ¿sí? Con todas las características que tiene una mujer. Esta Venus de Lily, que también se conoce como la Venus agachada, pues nos muestra lo que es un cuerpo femenino sentado, está en una especie de jarrón, supongo, con como ocultamiento del cuerpo, porque también se acuerdan que la semana pasada vimos la otra Venus que se cubría con una tela, como una actitud pudorosa. Aquí hay otra mujer, no es un desnudo, pero tiene todo el trabajo que les decía de ver cómo puedo representar un elemento tan sencillo aparentemente como es cómo podría verse una tela cayendo de un cuerpo, cómo podría verse una tela cubriendo un cuerpo, ¿sí? Entonces vemos que el desarrollo del arte helenístico nos muestra una representación, ya vimos de la diosa Nike, vimos a la Afrodita de la Venus de Milo, vimos a la otra Venus de Milo, perdón, a la Venus de Lely, y ahora vemos un centauro. Este es un ritón, es como una copa para beber vino, y es un centauro. Tú preguntabas la semana pasada, Meli, ¿qué es un centauro? Un centauro es un ser que tiene torso humano y cuerpo de caballo. Sí, la diferencia entre minotauro y centauro. Era al revés, tenía la cabeza, el torso de toro y las piernas humanas. Y aquí era un objeto de uso, no voy a decir cotidiano, seguramente era de una persona que tenía los recursos para poder tener una copa de plata, pero un objeto de uso que tiene una función específica se le añade un valor al hacerlo como una obra artística. Evidentemente era de alguien que tenía la capacidad de poseer uno de estos ritones, pero ven también el detallado en un objeto pequeño, de cómo tiene el pelo, la musculatura del caballo, el casco, cómo fue cortado el caballo a la mitad para poder contener el vino que se servía en el ritón, los músculos abdominales, el casco del caballo. O sea, todo nos da cuenta de la gran capacidad técnica y artística que tenían para lograr estas piezas. Ahora también, en esta expansión de Alejandro Magno hacia el oriente, empiezan a surgir como, le voy a llamar fábricas de esculturas. O sea, como el arte griego tenía tanto éxito, pues empiezan a hacer muchas esculturas, ¿sí?
Entonces agarraban un modelo y lo reproducían en mármol, sobre todo, o hacían fundiciones en bronce. Extrañamente, las fundiciones en bronce duraban menos por dos razones. Una, porque es más susceptible a la cuestión de los elementos, la erosión, exactamente. Y otra, porque la reutilizaban para hacer otras cosas, ¿no? Es como, ya me aburrí de esta escultura, voy a hacer otra, la fundo y utilizo el bronce para hacer otra, para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por eso ha perdurado más las copias en mármol de originales en bronce. Bueno, estamos viendo que vimos ya temas mitológicos, el centauro es un tema mitológico, vemos temas heroicos, esto de la guerra de Troya, aquí, este es un conjunto escultórico que se llama el grupo Pascuino. Menelao, el rey de Esparta en aquel momento, en la guerra de Troya, sosteniendo el cuerpo de Patroclo, que lo habían matado. Patroclo era otro héroe griego, por el que surge la vida de Aquiles, que mataron a su cuate Patroclo y fue cuando él mata a Héctor. Pero vemos lo mismo, o sea, observen la posición de los cuerpos. El cuerpo de Patroclo, ¿qué nos dice? No sé si lo puedan ver. O sea, no está herido, el cuate está muerto. O sea, la forma como cuelga la cabeza, la forma como cuelgan los brazos, representar la flacidez en un material duro como el. Ajá, o sea, no nos dice que lo está ayudando porque lo hirieron, nos dice que lo está cargando porque ya está muerto Patroclo. Ahí quedó, ¿no? La actitud de Menelao, los detalles en el casco, en la barba, los ojos, como diciendo, ya mataron a Patroclo, se va a enojar Aquiles y aquí se va a armar un San Quintín. Sí, Mariana. Bueno, igual, yo me acuerdo del barroco, siento que igual es que como que ya involucra más al espectador, porque antes como que las obras de arte como que estaban en su propio mundo, pero ya como que involucra igual al entorno por la relación. Y si tú consideras, por ejemplo, que también tamaño natural o más grandes del tamaño natural, te sientes como más cercano a ellos, ¿no? Y si tú las ves en unas actitudes, que es la que tú podrías tener cuando levantas a tu cuate, pues no muerto, pero que va cuete y lo ayudas a levantarse, pues como que te identificas más en cierto momento, ¿no? Bueno, para no ser tan dramático. ¿Quién va a levantar a un cuate que se le pasaron las cucharadas? Pues todos, creo yo, ¿no? O han sido de los que se les pasaron las cucharadas, no lo sé. Pero bueno, estamos en esta cuestión de cómo el realismo es un realismo, valga la redundancia, muy realista, ya no es un realismo idealizado. Vemos un cuate que le mataron a su compañero, lo levanta y dice, chin, ¿ahora qué hago con este cuate que me dejaron aquí? Este es el grupo Pascuino. Entonces, es un tema mitológico también, aunque es histórico, cae dentro de la cuestión de la leyenda de la edad oscura de Grecia. Este es un dios, es el dios Dionisio, que habíamos hablado del dios del vino y de la fiesta y de lo salvaje y de lo silvestre y de los bosques. Y ya no es un dios idealizado que está como parado frente a quien lo va a adorar, como diciendo, adórame y hazme sacrificios, ¿no? Es un dios que está con su cuate del sátiro, está con su perro, está en el bosque y está como diciendo, pues vamos a disfrutar la vida, ¿no? No sé, cuando ustedes se ponen a pensar así como, ¡ay, qué bonita!, ¿no? Es la actitud que tiene la estatua, ¿no? O sea, es una actitud natural. Híjole, no sé si irme de fiesta o me quedo, no sé qué haré. Y así está representada esa escultura, ¿no? Evidentemente es un dios, evidentemente tiene una figura mitológica como el fauno, pero es un dios humano, ¿no? No sé si logre expresar yo esta cuestión de los dioses humanos, que siempre lo he mencionado en el caso de los dioses griegos, que eran muy humanos, que interactuaban con los humanos, que se juntaban con las mujeres de sus humanos, etc. Y las mujeres diosas le gustaban a Narciso y le daban la belleza eterna, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas representaciones helenísticas iban más allá de presentar a un dios como Dios, iban a representar a un Dios como un humano no idealizado. Otra figura mitológica, Hércules, ¿no? Hércules, todos han oído hablar de Hércules, ¿sí? De las 12 tareas de Hércules, él era un semidios, era hijo de Zeus y de una mujer mortal que se me fue el nombre. Era un semidios. Entonces aquí vemos a un héroe, ya no es un dios, es un héroe.
¿Y cómo sabemos que es un héroe? Porque de acuerdo a los relatos que había sobre Hércules, él usaba una capa que lo hacía como impenetrable a las heridas, que era la capa del león de Nemea. En la segunda foto vemos la cabeza del león, si lo piensan a ver. Es la piel del león que él usaba como capa y le servía para ser indestructible, ¿no? Luego hay una leyenda de que alguien le hizo una trastada con esa capa y se murió. Pero bueno, es lo mismo. La posición del cuerpo, la anatomía detallada. Vean las venas, por ejemplo, que tienen los pies. Los ejes de los pies que están en reposo, por ejemplo, ¿no? Está apoyado en una roca con la capa del león de Nemea. La expresión del rostro, como si han oído hablar de las 12 tareas de Hércules. Como un castigo de los dioses le pusieron 12 tareas. Pues aquí como que acaba de acabar una y dice, bueno, va a tener que hacer la otra y estoy pensando y estoy cansado y ¿qué me toca la siguiente? ¿No? Entonces, este ya no es un dios, es un semidios, pero también es un semidios que nos representa a la humanidad. Y ya no es un semidios de esos, ya no es un dios de esos esbeltos como Apolo. Es un señor fuerte, yo diría que tiene como 38 años, tiene un cuello así como de toro, es un individuo fuerte, y esa fortaleza la están mostrando a través de su representación. Esa para mí, yo la vi de niño en un libro, me fascinó esta escultura. Cuando yo era niño decía, pero ¿por qué el jinete está tan pequeño, no? O sea, se me hacía como que era un jinete que le habían puesto a un caballo. Y esto no es un jinete pequeño, es un niño que está montando un caballo, ¿sí? Entonces, ¿por qué está montando un niño en un caballo? Pues puede que sea un jinete que contrataron para una carrera, porque ustedes saben que en las carreras de caballos usan a jinetes muy pequeños para que no pesen. En la actualidad van al hipódromo y los jinetes son personitas de 1,48, 1,50 y bien delgados, para que no pesen y los caballos vayan más rápido. Sin embargo, tienen que tener mucha fuerza y saber montar un caballo para poder guiarlo, o sea, tienen esa característica. Entonces empiezan desde muy pequeños a aprender ese oficio, ¿no? Y supongo yo, no tengo el dato preciso, que es un jinete contratado para correr caballos que está en una etapa de entrenamiento siendo un niño corriendo un caballo. Pero lo asombroso de aquí es, otra vez, el movimiento, ¿no? El movimiento del jinete y cómo el niño se ve en movimiento, aunque él no está corriendo, pero está dominando el caballo. Seguramente tenía la rienda en la mano, seguramente la posición del cuerpo nos indica que está conduciendo al caballo hacia una determinada dirección. Pero aquí también lo asombroso es el detalle. La nariz, la cara del caballo, los dientes, la expresión del niño, aunque le falta un ojo, pero eso es una cuestión de emoción. Lo que les decía de la anatomía del animal, la expresión del niño. De hecho, vi que se cree que podría haber sido un niño de África. Había relación también con África, con el norte de África, con Nubia, Libia, Egipto, etc. Que por los rasgos pudo haber sido un niño africano. Ojo, no estoy diciendo que sea un niño africano negro, pues, ¿no? A mí no me molesta decir negro, pero bueno, hay algunas personas. Sino un niño que tal vez habría sido del norte de África y tenía rasgos nubios o egipcios o libios o alguna cuestión así. Los especialistas no se han puesto de acuerdo. Pero vemos de nuevo lo mismo, la atención en el detalle, el hombro, la tela que cubre el hombro, la expresión del niño como animando al caballo. Y esto lo hemos reflejado también en una serie de esculturas que nos muestran atletas. ¿Se acuerdan cuando vimos en el arte arcaico que adelantar el pie izquierdo era ya como un gran logro, ¿no? ¡Ay, movió el pie izquierdo!, ¿no? O sea, se movió la escultura, ya tiene movimiento, tiene... En el arte clásico la contrapostura, movían la espalda. La contrapostura le da el rompimiento del eje horizontal y le da movimiento. Y aquí las figuras quedan ya como congeladas, como en una fotografía. O sea, no podemos decir que en la primera escultura, la del atleta, que es un bronce original, el corredor está esperando nada más que le den la señal para arrancarse. Está tenso, está listo, está preparado para que en cuanto suene pues no había balazos en esa época, pero supongo que le daban un grito, arrancar la carrera, ¿no? Y en el otro caso también, Atalanta era una diosa que retaba a sus pretendientes a correr. Y si ella les ganaba,
Eran muy drásticos los dioses griegos, creo que los mataba si les ganaba. Muy dramático. Y si ellos le ganaban, se podían casar con ella. Pero el caso es que nunca le ganó nadie, o sea, era una corredora muy buena. Pero bueno, sí, o sea, ella sabía que iba a ganar siempre. Creo que le ganó uno nada más, no me acuerdo quién le ganó, pero cuando estaban compitiendo él llevaba manzanas de oro y se las ponía enfrente, entonces la otra se detenía y recoge la manzana de oro, seguía levantando, le ponía otra manzana de oro, la otra decía, pues está padre la manzana de oro, hasta que le ganó. No recuerdo si se casó o no, pero bueno, esa fue la treta que usó. Pero vemos el mismo caso. La posición del cuerpo, el pie apoyado en la punta, porque cuando uno corre, a veces no se corre con toda la planta, sino con la punta del pie. Imaginen en esa época que no había fotografía, ¿cómo se daban cuenta de esos detalles los escultores? Pues creo yo que a base de pura observación. Observar, apuntar, intentar. Porque de hecho, no sé si saben cómo corre un caballo. Creo que alguien lo mencionó en una de las primeras clases. Un caballo en realidad mantiene en algún momento las 4 patas en el aire cuando corre. No recuerdo si sí o si no, pero lo que sí recuerdo es que hubo un fotógrafo inglés que se llama Edward Muybridge. Inventó una cámara que sacaba secuencias fotográficas así muy rápido. Y tiene una secuencia de un caballo corriendo en el que se ve que en cierto momento sí mantiene las 4 patas en el aire. Pero eso se pudo demostrar hasta que se inventó la fotografía. Este cuate inventó su cámara que hacía secuencias rápidas. Estamos hablando como de 1890 y tantos. Entonces, ¿cómo hacían esto? Pues con pura observación, Lupita. No, de las cámaras que uso varias cámaras, no una sola. Y pasaban y se iban disparando, ¿no? Se iban disparando. Pero eso era muy rich, ¿no? Sí. Ok. Entonces, con pura observación veían cómo era la posición del pie, la posición de los cuerpos, cómo volaba la tela en el momento de ir corriendo. O sea, esto nos habla de la gran capacidad técnica, pero también de percepción del ojo, de la naturaleza, de cómo percibir los objetos y los cuerpos. Y llegamos a un momento que ya lo realista es tan realista que ya no queremos poner personas bellas, queremos poner personas normales. Y esta escultura es de una anciana ebria. ¿Sí? Entonces, ya el arte helenístico ya rebasó el hecho de poner personajes idealizados. ¿Sí? Ponemos personas normales, pero claro, hacemos todo el trabajo de hacer la técnica escultórica que nos permita darle la expresión al rostro, darle la expresión la caída de las telas, darle la posición al cuerpo. Y si vemos a la señora, pues sí está como que bien prendida en esta. Tiene su jarrón de vino, ¿no? Y estamos hablando que hace 100 años, y más estamos hablando que en este periodo también se hacía la Venus de Milo, como el personaje idealizado, pero también poníamos a una anciana ebria. Entonces, sí vemos tanto un cambio en lo técnico de la representación, como en la conceptualización de quien se va a representar. ¿Por qué no representar a una anciana ebria si para mí es algo que merece ser representado? Sí hay un cambio conceptual. Un niño jugando con su pato, yo diría que no está jugando, está como estrangulando. Vamos a decir que está jugando, pues para que no, con su ganso, ¿no? Pues es un niño jugando, o sea, un niño que de alguna casa de algún agricultor en Grecia que estaba jugando con el ganso de su papá. En la vida real creo que le hubiera sacado un ojo, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces vemos a un niño regordete, con los pies todavía gorditos del niño, acariciando a su ganso con algún peinado que supongo que utilizaban en esa época los niños. Pero ya los temas ya no son los dioses, los héroes, siguen siendo, pero se añaden otros temas. La señora ebria, el niño jugando, el niño durmiendo. Este niño es Eros, el dios del amor, pero es un niño durmiendo porque Eros era el hijo de Afrodita y creo que Ares. Entonces Eros como niño pues se cansaba y se dormía, ¿no? En cualquier lugar, como cuando van a una fiesta y ponen al niño atravesado y ahí va pasando la víbora de la mar y de al chamaco. Pero bueno, el niño está dormido porque está cansado, aunque es un dios. Este es un gallo agonizante, está muriendo. Es como
Recuerden la otra que vimos la vez pasada del guerrero que se va arrastrando para cumplir su último deber de guerrero. Esto ya no está diciendo, no, hasta aquí llegué, me siento aquí y me voy a morir, ¿no? Ya no hago el esfuerzo de morir con honor porque soy una persona realista o representada realísticamente y no me voy a arrastrar 3 metros más para tener una muerte honorable. Mejor me siento aquí y me muero sin ninguna otra obsesión por trascender su momento de muerte. Y esa cuestión de lo cotidiano nos lleva también a otras cosas que no se pensaba que en el periodo clásico se pudiesen representar. O sea, si habíamos dicho que había proporciones perfectas de 7 u 8 cabezas para representar un cuerpo, es evidente que una persona que tiene enanismo no cumple con ese criterio de tener 7 u 8 cabezas de alto para estar organizado. Entonces, pues se representaban también a las personas que tenían enanismo, ¿no? Y estas esculturas son interesantes porque aparte de representar a este tipo de personas, las representan uno como juguetonamente. O sea, podríamos pensar, una persona con enanismo siempre es infeliz, no lo sé. Aquí los representan como, tal vez están ebrios, tal vez están en una fiesta, tal vez están bailando, tal vez están divirtiéndose, pero el caso es que es una representación realista. Y la segunda cuestión que quería yo mencionar de esto es que estas esculturas son egipcias. En esta expansión del imperio griego hacia el oriente, ya empieza a haber representaciones locales de lo que podría ser el arte griego, influido por la zona en la que se realiza, ¿sí? Entonces, estas esculturas se encontraron en Egipto, hacia 100 antes. Perdón. Son egipcias, puse romanas, lo siento mucho. No hagan caso de romanas, son egipcias. ¿Sí? Perdón. Y en esta expansión también, este es un retrato de esa misma época, de la época helenística, pero de Zeus, el rey de Tracia, que Tracia está como al oriente, nororiente de Macedonia. O sea, en esta expansión del reino de Macedonia, había también representaciones de gobernantes locales, en este caso de Zeus III, rey de Tracia, actual Bulgaria, que es un bronce de 200 a.C. Entonces vemos que no es como una pieza griega tal cual, sí tiene influencia griega en la técnica. De hecho, no sé si notan que el fenotipo del representado es muy diferente a un fenotipo griego. Es una persona con otras características faciales, es una persona con otra nariz diferente a lo que sería una nariz de un tipo más mediterráneo. Al fin y al cabo es una representación de un rey de Bulgaria, en aquel momento llamada Tracia, hecha bajo el estilo helenístico, pero representando a una persona de otra región de Europa, ¿no? Entonces, no nos dejan de maravillar la hechura de la escultura. O sea, observen la barba, observen el cabello, observen las arrugas, observen la expresión, observen todo, pero no podríamos decir que es una escultura griega tal cual. Sí tiene influencia griega en algún momento, pero es como una cuestión local bajo una influencia griega. Y esto lo vamos a seguir viendo. Entonces, es interesante, esta escultura se encontró en la tumba del propio rey Zeus, ¿no? Una representación de él. Estas son esculturas de mujeres de la dinastía ptolomeica. ¿Saben quién fue Ptolomeo? Bueno, no. Cuando Alejandro el Magno hizo su guerra hacia Persia, iba conquistando territorios. Entonces decía, bueno, voy conquistando, pero ¿cómo me aseguro que los que voy dejando atrás sigan siendo fieles a mí, no? Y lo que hacía era nombrar a sus generales como reyes de los territorios que iba conquistando. Entonces a Ptolomeo lo nombró como el faraón de Egipto. Entonces era el faraón de Egipto, pero ya no era egipcio. Era un general griego macedonio al que quedó como fundador en Egipto de la dinastía ptolomeica, ¿sí? Lo que decías de la astronomía tiene que ver con eso de la concepción ptolomeica del universo, pero viene de esta dinastía griega que se estableció en Egipto y que la famosa Cleopatra era de las representantes de esa
esta dinastía. Esta no es la Cleopatra de la película. No es Elizabeth Taylor, pues es otra Cleopatra. Era un nombre común en las dinastías ptolomeicas. Pero vemos que hay tantas representaciones que casi parecen griegas, como en el caso de esta de la izquierda, y una representación más moderna del 50 a.C., que no tiene tantas trazas de parecer una representación griega. Otra vez, están representando a una mujer griega, porque los ptolomeicos eran griegos, vivían en Egipto, pero no parece una escultura griega tal cual. Sin embargo, tiene como detalles el pelo, los ojos, la nariz, que nos hacen tener como cierta reminiscencia del arte griego, que por eso es helenístico, porque ya se encontraba en toda esta zona que dominó Alejandro Magno. Y esto lo vemos, por ejemplo, en esta escultura de Ptolomeo, ¿sí? Parece una escultura egipcia antigua, pero es una escultura en mármol de Ptolomeo, el fundador de la dinastía ptolomeica general de Alejandro Magno. Y lo vemos también en esta otra representación de otro miembro de la dinastía ptolomeica, ¿sí? Hay como reminiscencias, pero no podemos decir tal cual que parezca algunas de las que vimos la semana pasada en el arte clásico, ¿no? O estos boxeadores o estos guerreros de bronce. Aquí hay una cosa bien interesante, es Zeus Amón. ¿Y esto de qué nos habla? Está hablando de un sincretismo religioso. Porque también recordemos que cuando hay guerras de conquista, hay relaciones comerciales, hay relaciones de este tipo, empieza a haber sincretismos, es decir, mezclas de culturas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un dios que es Zeus Amón. Zeus por la parte griega y Amón por la parte egipcia. Es una pieza que se encontró en Libia. Entonces vemos que tiene tanto características del Zeus barbaro de la mitología griega, pero tiene los cuernos de carnero con los que se representaba a Amón, el dios egipcio. Entonces, nos muestra un sincretismo tanto en la parte artística como en la parte religiosa, es decir, en la parte cultural. Y creo que me gustaría hacer aquí como una pequeña comparación con lo de la Virgen de Guadalupe también. O sea, el santuario de la Virgen de Guadalupe en realidad estaba en un principio destinado a Tonantzin, que era una diosa mexica o mesoamericana. Y aprovechando esta cuestión de que la gente peregrinaba ahí, pues se hizo el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y aquí también era el santuario de Sigua en Libia. Entonces, había esta representación de un dios que era mitad griego y mitad egipcio. Y con la mí se me hace bastante interesante. Es otro caso también. Había una ciudad cerca de Turquía que era Afrodisias y tenían una diosa, bueno, es una diosa patrona, que era una diosa local de la fertilidad. La tenemos a la izquierda. De hecho, esta escultura que tenemos a la izquierda de la diosa patrona de la fertilidad de Afrodisias, en la isla de Afrodisias, la rompieron los cristianos cuando dijeron, no, hay que adorar imágenes. Bueno, fueron y la rompieron, ¿no? Pero entonces llega la cultura griega y la diosa de la fertilidad de la isla de esta pasa a ser Afrodita. Entonces la isla se pasa a llamar Afrodisias porque ya no era la diosa X, era la diosa Afrodita la que era la patrona, por esta aceptación de la cultura griega. Entonces, hay otro ejemplo de sincretismo religioso. Y evidentemente la representación posterior tiene toda la influencia del arte griego, helenístico. Esta ya la había pasado, lo siento. Y aquí tenemos una cosa que a mí me maravilla mucho y creo que va a ser uno de los objetivos de mi vida. Ir a Berlín a ver ese empezó. Pérgamo era una ciudad de Asia Menor. Y tenía toda esta suerte de frisos que decoraban el altar de Pérgamo, que es este templo. Y como por ahí en 1880 hubo una expedición alemana que encontró estos frisos y se llevaron los frisos son los que son los conjuntos escultóricos, se los llevaron a Berlín y los pusieron en un museo. Pues, mientras vamos a ponerlos aquí. Pero dijeron como que se ven sin chiste, ¿no? O sea, hay que construir el templo de una vez. Entonces hicieron el templo y el museo lo hicieron para albergar ese templo. Entonces, el museo contiene en su interior una reproducción del templo de Pérgamo, pero con los frisos originales del templo de Pérgamo. Entonces,
Es un templo construido adentro de un museo que contiene los frisos originales de Pérgamo. Pérgamo tiene, bueno, aquí diría Irene Vallejo que Pérgamo tiene mucha importancia, porque en Pérgamo era el gran surtidor de pergaminos para los griegos antiguos, de ahí viene el término de pergamino. O sea, trataban las pieles, las curaban, las adelgazaban para hacerlas como hojas de papel y tener material para escribir. Pero bueno, los frisos de Pérgamo, que están en Asia Menor, tienen toda la influencia griega de los frisos que vimos del Partenón la semana pasada, ¿sí? Estas escenas heroicas. En el Partenón era la guerra de Troya, no sé si recuerdan los guerreros dándose en la torre ahí en Troya. Y aquí es lo que se llama la gigantomaquia, es decir, la lucha de los dioses contra los titanes o gigantes de la mitología griega, ¿no? Entonces podemos ver toda esta lucha en los frisos de Pérgamo, muy realista, muy exagerado, la anatomía, el pliegue del abdomen, el ombligo, el león dando la dentellada al gigante, los detalles de la bota, le voy a llamar, no sé si es sandalia o bota, bueno, es una bota. Cómo todo esto está detallado en este estilo que se podría decir que les comenté hace rato que era el barroco, es místico, ¿no? Todo es muy exagerado, todo es muy bello, todo es muy distorsionado en el sentido de que los cuerpos como que los captan en este tipo de movimientos, ¿no? Aquí siguen, esa a mí se me hace sensacional, ese como ser mitológico que tiene piernas de serpientes, está como bien padre, ¿no? Sí, así como que sí tienen con mucha imaginación. Luego hay Zeus con sus rolitos dándole en la torre al titán o al gigante. Recordemos que era la lucha de los dioses contra los gigantes que habitaban la tierra antes de los humanos. Y todas las expresiones, los movimientos, la sinuosidad de la serpiente, las escamas de la serpiente, el vuelo del águila, la expresión de Zeus como que te voy a dar en la torre, hazte para atrás, etc. El otro gigante como diciendo, ya me lastimaron el hombro, el otro rebotado a la izquierda. O sea, todos nos dan muestras de un arte griego con estas características de movimiento y detalle que son fundamentales en el arte helenístico, que como hemos visto fue lo que se fue representando en cada región que se iba anexando Grecia, ¿no? Esta es otra parte de estos frisos. Y son los reales, los que están en el museo, eso es lo voy a llamar como la apropiación cultural. Ya ven que la semana pasada hablamos del Museo Británico que se llevaron los del Partenón. Melina Mercury quiso como recuperarlos y se murió en el intento, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo que, no sé si aquí los de Pérgamo, es decir, Turquía, han reclamado en algún momento estos frisos, pero bueno, están en Berlín. Y habíamos visto que el imperio de Alejandro Magno llegó hasta la India, parte de Pakistán, Afganistán, y aquí en Gandhara, que es cerca del actual Pakistán, hay un friso helenístico, hay una serie de frisos que nos muestran temas y como cierta influencia griega, aunque no podríamos decir que es una escultura griega tal cual, pero el hecho de representar en un friso un tema de la mitología o de una leyenda griega como la del caballo de Troya, pues nos habla de que hay una influencia del arte griego en una región tan lejana como Pakistán. Digo, si recordamos, Pakistán está al norponiente de la India, ya está casi cerca del Himalaya, está más cerca del Himalaya que de Grecia, para empezar, ¿no? Entonces, es lo que les decía, lo maravilloso del asunto es que esta expansión imperialista de Alejandro Magno hizo que la influencia de la cultura griega llegara hasta esas zonas, que es Asia, ya no es Asia Menor ni Asia Central, es Asia tal cual, ¿no? O sea, está bajito. Si nos ponemos a considerar, la India está bajito de China, y China es lo que siempre consideramos como Asia, ¿no? Entonces, vean la riqueza cultural que hizo que hasta la fecha se sigue considerando que Grecia es como la cultura madre de la humanidad. O sea, no llegaron acá, pero nosotros tenemos toda la influencia de la parte europea española. Y podemos ver estos relieves también. Estos son adoradores de Buda, me parece, pero nosotros los vemos y están llevando sacrificios a Buda, pero en realidad son griegos, ¿no? Entonces, es una muestra otra vez de cómo el arte helenístico logró llegar a
a estos confines del mundo que entonces se conocía. Estamos hablando de 250 años antes de Cristo, o sea, no siquiera se había pensado en que podía existir América, se conocía el norte de África, la parte del Mediterráneo. Entonces, la expansión de Alejandro, en ese momento, si lo consideramos así, fue en todo el mundo conocido, hasta ahí se llegó, ¿no? Se murió en el intento, pero bueno, llegó hasta donde pudo. Deidades marinas griegas también de estos frisos en Puebla, que es una localidad de Afganistán, y estamos hablando de algo tan cercano, a veces suena muy lejano, pero cercano, como el 100 a.C. Las columnas griegas, por ejemplo, los movimientos, la composición en general de los frisos nos muestran una gran influencia de la cultura helenística. Lo que hablábamos de los pedimentos también en el arte clásico, aquí había una suerte de pedimentos también. Esto es muy interesante porque es un ictiocentauro. ¿Qué podríamos decir que es un ictiocentauro? ¿Alguien sabe qué es ictius? Es un pez o un animal marino. Entonces, es un ser que en lugar de tener un cuerpo de caballo, tiene un cuerpo, torso humano y cuerpo de algún animal imaginario marino, ¿no? Tiene como tentáculos, tiene como alas, o sea, eso nos muestra que ya no es una cuestión griega, sino local de allá, en el que se veían otra forma de hacer estas cuestiones mitológicas, pero tal vez sea por practicidad, que también utilizaban el espacio triangular que deja un tejado para hacer la composición del relieve. Y bueno, al final, pues la expansión del imperio de Alejandro se truncó porque se murió. O sea, luego tenía 30 y tantos años, años de batallas, años de vida, años de estar celebrando con sus cuates la victoria o la derrota. Pues finalmente cobraron su deuda. No se sabe de qué murió exactamente. Algunos dicen que de meningitis, algunos que de una sepsis, algunos que de una infección, otros que de una perforación intestinal. El caso es que se murió. Lo extraordinario del caso no es que este sea el sarcófago donde lo enterraron, sino que se llama sarcófago de Alejandro Magno, porque en los paneles que tiene alrededor se muestran las hazañas de Alejandro Magno. Está combatiendo, dándose en la torre, su corona de león. Seguramente esos son persas por el tipo de vestimenta que tienen. Y entonces lo maravilloso de esto es que en un periodo relativamente corto, tal vez 20 años, comandados por un general de 17 años cuando empezó su campaña, los macedonios lograron llegar a los confines del mundo conocido en ese momento. Y cuando termina el imperio macedonio, ¿qué es lo que sucede? Habíamos estado hablando siempre, si se han fijado, hemos dicho, copia romana de un original de bronce, copia romana de ta. O sea, los romanos andaban siempre por ahí, pero no eran todavía la gran potencia, ¿sí? De hecho, había arte helenístico en Roma. Roma está al oriente de Grecia, al occidente. Entonces, la expansión de Grecia fue hacia el oriente, pero también había una cierta expansión hacia Italia, hacia la península itálica, por lo tanto, hacia Roma, y los romanos estaban ahí como agazapados esperando su momento de esplendor, que ya estaba sucediendo en esos momentos, pero después sería el gran imperio que sucedería al imperio de Alejandro Magno, y del cual finalmente somos partícipes en cierta forma por la influencia española en el mundo romano de España. Entonces, como terminamos este módulo con lo del sarcófago de Alejandro Magno, que no contiene, la leyenda dice que al morir Alejandro Magno, metieron su cuerpo en un sarcófago de oro y lo cubrieron con miel para conservarlo. Y luego eso lo metieron dentro de otro sarcófago de oro, porque saben que el oro es un material inerte, ¿no? ¿Y dónde quedó la tumba todavía? No se sabe, se ha especulado que si tal o cual descubrimiento es la tumba o que si tal o tal cuerpo es Alejandro Magno, pero así con certeza no se sabe. Entonces, para terminar este módulo, y creo que es adecuado, porque terminamos con el sarcófago de Alejandro Magno,
Rosaura me pidió leer una página de este libro de Irene Vallejo, que se lo recomendé hace 3 o 4 sesiones. No, le recomendé El infinito en un junco, pero todos los libros de Irene Vallejo son como muy valiosos. Se llama Zambullida y a petición de Rosaura lo voy a leer. Es una página. Dice, la tristeza de los cementerios es, claro, nuestra tristeza, porque todos tenemos afectos enterrados en alguno de ellos. Pero son lugares donde el ser humano ha hecho grandes esfuerzos por derrotar a la pena. Cementerio es una palabra griega que significa dormitorio y revela que nuestros antepasados querían ver en las tumbas las camas donde están tumbados los muertos. En la antigüedad las decoraban muchas veces pinturas de brillantes colores, escenas de la vida que parecen decir que nada fue en vano, que los difuntos supieron disfrutar su tiempo, que se marcharon cargados de luminosos recuerdos. En la cubierta de un sarcófago etrusco, por ejemplo, reposan las figuras de un hombre y de una mujer que llevan 2300 años cálidamente abrazados. Y es en la que quizás sea una de las imágenes más bellas para despedir a un ser querido. Una pintura funeraria de hace casi 2500 años representa una silueta de color rojizo que se lanza al agua desde un trampolín. El saltador está captado en el instante en que ya sin vuelta atrás se curva en el aire con las manos unidas para abrirse paso entre las ondas de un lago plácido rodeado de tamariscos. La figura expresa acción y también calma. Cuando el joven caiga del todo, sentirá un escalofrío. Habrá una explosión apagada del agua. La superficie se cerrará sobre él y ya no será visible. Pero no hay tensión ni miedo en la postura del cuerpo desnudo del hombre. Aquí el pintor ha plasmado la muerte y al mismo tiempo ha dado alas a la esperanza que tienen los vivos de que morir sea nada más que un breve salto y una tranquila zambullida. Y con este pequeño texto damos por terminada la clase de hoy. Y como siempre, comentarios, preguntas, observaciones, críticas. Gracias, estuvo muy adecuado. Claro. Entonces, si alguien quiere alguna cuestión, si alguien quiere pasar a recitar también, no sé. Ernesto, qué bueno que llegaste. Pues ahora. Primero. ¿Tú Lupita o tú Rosario? No, me estabas saludando a mí. No, yo soy Ernesto, sí. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Pero primero más comentar que en efecto las representaciones de estas figuras, que más que representar el instante, por ejemplo, del boxeador y ese tipo de figuras, también ya te narran el antes y después. Porque cuando tú puedes ver la figura, pues ya vas viendo, como dices, si tiene unas orejas de esa manera es que no es la primera pelea, y si tiene heridas es esto, la forma de que estaban elaborados los guantes estos de boxeo, cómo se entiende, como que ya la narración de pronto se abre, no al instante, sino se abre ya, que es parte de lo que yo siento que es lo que empiezan a mostrar a través de estas. Estamos hablando de que te narran una historia. Te narran una historia. Sí. Ya no es una cuestión estática. Más que el instante, sino, ya no es tan estático como las anteriores, sino que ahora sí puedes reconstruir el antes y después incluso, ¿no? de esa imagen. Hay como ciertas teorías de arte y percepción visual y de comunicación que dicen que en realidad todo está planeado para narrarte una historia. O sea, no todas las narraciones son literarias, por ejemplo, ¿no? Esto que tú dices, esto de el boxeador te está narrando una historia de un fulano que se ha dedicado su vida a boxear, está herido porque lleva su vida boxeando y está herido y está cansado y está molido de golpes y su cuerpo ya no sé, muchas cosas. Le está narrando una historia a través de una imagen de una escultura. Sí, buen momento. Lupita, ¿vas a decir algo? No. Bueno, pues digo eso. Yo me acuerdo cuando era chiquita, pero no sé si lo estoy soñando, que los pliegues en la ropa simbolizaban como poder, o sea, no poder como tal, como que era símbolo de realeza o de dioses, porque eran como que tenían más tela, ¿no? Entonces gastaban más y no eran, o sea, era como que te podías cubrir con un pedazo normal, pero los pliegues ya era eso que le daba el valor a una persona. O sea, no una persona, pero era como estatus. Te podías dar el lujo de usar más tela para vestirte, ¿no? Y una tela diferente que cayeran pliegues gruesos, que no fuera una arpillera sencilla que cuelga o algo así. O sea,
pues sí tiene ese sentido, ¿no? O sea, si una persona tiene la capacidad económica para hacerse una copa de plata con la figura de un centauro, seguramente tiene la capacidad económica para vestirse en vez de una tela de algodón con una tela de lino más pesada y con mucha más cantidad de tela y que la cubre más y finalmente ya no cumple una función práctica de cubrirla del frío, sino que cumple una función simbólica de decir tengo dinero y me puedo vestir de tal o cual forma. Es como en la actualidad, ¿no? Sí. Te puedes comprar unos tenis Panama o unos tenis Nike, como de la Victoria Nike, pero hay una diferencia de precio y es un símbolo de estatus el poder comprarte unos tenis Nike originales, porque también hay piratas, ¿no? Pero bueno, cuando dices tengo unos Nike originales, estás demostrando un estatus que también podría ser una cuestión simbólica en estas representaciones, ¿no? Gracias por su comentario, Mariana. ¿Alguien más? ¿No? Acuérdense que es nuestra última clase. Bueno, de este semestre ya. Lo quise dejar hasta aquí, Sí. porque a partir de Roma siento yo que empieza ya como el mundo moderno, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, de Roma a la Edad Media, es como 300 años, es bien poquito, ¿no? De la Edad Media al Renacimiento, hay como 400 años. Y del Renacimiento para acá, solamente hay como 500 años. O sea, estamos bien cercanos. Entonces, en el siguiente módulo vamos a empezar con Roma. Roma, Bizancio, Edad Media, Renacimiento, y pues el Renacimiento nos queda realmente aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco su... Jorge. Vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una recopilación de las exposiciones que has hecho, pero nos falta la primera. Entonces, seguramente que te vamos a tener que torcer el brazo para que nos hagas un reprise de la primera exposición para grabarla. Y con esa grabación poder hacer el material del primer módulo, pues, ¿no? Tener todos, las 6 sesiones, tenerlas grabadas en un formato digital. Y eso, bueno, pues, es primero para ti, pues, ¿no? Porque es material, pero luego, pues, lo vamos a poder recrear aquí para los participantes. Yo quisiera pensar en que hicimos un recorrido, ¿no? O sea, nos llevó desde ¿te acuerdas de los australopitecos y de los homínidos y los homínidos y los que pintaban las cuevas y el bisonte aquel que está con nuestra pantalla, pues, ¿no? Y aquella idea de que, bueno, ¿cómo lo hizo para hacerlo si no tenía, o sea, le salió tan bonito, pero significa que no lo hizo de una sola vez, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde podía haber ensayado? Bueno, pues en arena, en el lodo, no sé, ese tipo de cosas, y podría haber empezado a hacer esas elaboraciones, ¿no? Y creo que por ahí empezamos. Y nos venimos trabajando, nos trajo de la mano León y nos fue ubicando algunas características que son muy importantes. Por ejemplo, no sé, la clase anterior es el punto de fuga, el punto de oro, etcétera, la perspectiva, la dinámica, el movimiento en las estatuas, etcétera, ya no eran los egipcios rígidos, sino o sea, ya con movimiento. Nos da una visión de largo aliento, pues, ¿no? Son muchos años, son así miles de años los que recorrimos ahora. Y es cierto, podría parecer que los periodos se acortan y que los procesos son más intensos, pero digamos, no fue menos intenso pintar una cueva, ¿no? Ahora, la otra cosa que, digamos, en ese gran recorrido que se hizo, al final empezamos a destacar los mármoles, los bronces, los metales, etcétera, pero a poco dejó de funcionar las pinturas dentro de las casas o dentro de las cuevas, o las representaciones en barro, o las representaciones en madera, más que no duraron, ¿sí? O no se presentan como si fueran los más significativos, porque tenemos los que son más duraderos, con los detalles más precisos, etc. Y sin embargo, pues tenemos esas dos versiones, ¿no? Tal vez esto que estamos viendo es las formas de arte más
más suntuosas, más aristócratas, más duraderas, con mayores recursos, pues, ¿no? Pero ¿y cómo le hacían los que tenían menos, los pueblos que tenían menos recursos, que no podían sacar los mármoles, ¿no? Los mármoles es una bronquísima, ¿no? Así, cortar el bloque. sí, cortar el bloque, pero digo, no es que llego aquí y corto el bloque, ¿no? Sino estoy en la montaña, corto el bloque y luego me lo tengo que llevar al taller, ¿no? Y no era así, que, no, el taller está aquí abajito, ¿no? Y no, el taller está, a veces habrá que llevarlo en barco, en carretas y demás, ¿no? O empujando sobre rodillos, ¿no? Pero es una cuestión un poco más elaborada y esto también nos permite, creo yo, entender otras formas de arte más cercanas con nosotros. Por ejemplo, muchas veces lo que apreciamos acá, de que a Nilo le faltan los brazos, ¿no? Decimos, bueno, se le cayó los brazos, pero vemos otros a los que le quitaron la cabeza. Y no le quitaron la cabeza a lo mejor nada más porque, ay, se le cayó, ¿no? Que nos llegaron y le dieron, ¿no? O sea, lo destruyeron, como destruyeron la figura de la Afrodita esa, porque la iglesia dijo que no. Bueno, pero también entre un pueblo que llega y domina al otro, desbarata sus expresiones artísticas, ¿no? Su cultura, lo que no le corresponde, ¿no? O sea, no necesariamente lo conserva. Pero eso también ocurría en nuestro país. Ustedes han visto las cabezotas olmecas aquellas, y las cabezotas olmecas luego tienen rota la nariz, ¿no? Igual que la esfinge de Napoleón, ¿no? Aquella que vi. Tiene rota la nariz. ¿Y por qué tiene rota la nariz? Porque era lo único que le podían romper. ¿Sí? No le podían romper las orejas, no tenía orejas, no le podían romper de toda la estructura porque era demasiado grande, demasiado dura. Pero en las representaciones de las otras cosas, como no tenían piedra suficiente, pues agarraban una escultura ya hecha y la rompían y con el pedazo que quedó hacían otra escultura, ¿no? Y de esa manera tenemos reutilizaciones materiales. Aquí no lo apreciamos. Parecería como que todas son auténticas, novedosas, ¿no? Intocadas, pues, ¿no? Y la verdad es que el arte también se mueve en el salvajismo, ¿no? En la destrucción, en la barbarie, ¿no? ¿Sí? A pesar de ser una expresión de belleza, de cultura, así cosas que nos motivan, ¿no? También en esas formas de arte hay elementos de dominio, de destrucción, de violencia, ¿no? O sea, estar viendo a Alejandro matar a los persas o al otro, siempre con las lanzas y siempre, ¿no? Hasta que empezamos a ver las otras formas de, pues, la gente que corre, ¿no? Sí, los corredores seguramente que inclusive podríamos ver en Pompeya, ¿no? Cuando es lo que quedó de la erupción del Vesubio, vemos escenas amorosas o escenas domésticas, infantiles, bueno, de los niños jugando o cosas así más cotidianas, ¿no? Que no son necesariamente guerras, ¿sí? Y yo creo que ese recorrido, este gran recorrido, nos ha llevado de la mano para ver múltiples aspectos y poder entender otras formas culturales, otras formas artísticas que no son exactamente ahí, siempre las estamos pensando o jalando hacia otras cosas. Pues. Y muchas gracias, León. Y es que este gran recorrido, como tú le llamas, pues tiene caminos anexos, ¿no? O desviaciones que, para ver todas esas desviaciones o culturas o épocas, digo, hay una carrera que se llama Historia del Arte que dura 5 años, ¿no? Este es un recorrido muy somero, muy esquemático de cierta forma, porque podríamos decir, bueno, es que hace 6,000 años pues ya había civilización en América, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo tocamos, lo podemos tocar después como añadido a esto, ¿no? Pero es, digamos, el recorrido tradicional del arte prehistórico a lo clásico, a lo occidental. Porque también hay arte africano de esa época, por ejemplo. Hay arte mesoamericano de esa época. Hay arte asiático de esa época. Hay arte de las islas del Pacífico de esa época también. Entonces, es más que nada una introducción para que cuando veamos algo, o sea, si yo veo la Coatlicue, por decir, podría decir, bueno, pero ¿en qué se diferencia o qué tendría que ver con la Venus de Milo, por ejemplo?
bueno, es una representación femenina, pero ¿cuáles son las características de cada una? Porque yo me acuerdo que cuando vimos lo de Creta, había una mujer con unas serpientes así, tenía una falda de serpiente, no sé si se acuerdan que lo vimos también. Entonces decían, bueno, es que la serpiente obviamente es una cuestión que atañe a toda la humanidad, ¿no? Entonces lo vemos tanto en Creta como lo vemos con Coatlico, por ejemplo, ¿no? Y no digo yo que seamos especialistas en el arte, pero podemos empezar a discernir sobre cómo se comparten ciertas, ni siquiera conocimientos, ¿cómo lo voy a decir? Conscientes, sino cuestiones que van al fondo de la psique de la comunidad. Entonces, si eso sirve, este pequeño curso introductorio como para despertar el interés, o que el día que anden ahí por atrás del Palacio Nacional se meten a San Carlos y dicen, ¡ah! Es la famosa Nike de Samotracia, que acá le llaman la victoria de Samotracia, pues es algo como que pues ya es un logro, ¿no? O sea, sobre todo si, como a ustedes les gustan este tipo de cuestiones. Bueno, gracias. No, gracias. Creo que le van a dar su diploma. Ah,